Cuarto domingo de Adviento. Oremos. Dios nuestro, que compadecido del hombre caído y sentenciado a muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu Hijo, concede a los que en esta Navidad han de postrarse ante Él con humildad para adorarlo, hecho niño en Belén, que merezcan gozar eternamente de la compañía de su Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4a. Salmo 79. Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Gloria a ti, Señor. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, este domingo la profecía de Miqueas se ve analizada y transformada en una sola verdad. Aquel que nos trae la paz, aquel que viene a transformar el mundo, aquel que está próximo a nacer, es la profecía verdadera de la cual Miqueas habla. Veremos que nace de una joven un hombre, el cual pondrá tranquilidad y paz en todo el pueblo. Ese momento y esa oportunidad en la que Dios logrará que el pueblo entienda de una vez y para siempre que el único en el que van a encontrar esperanza es en Él. En su Hijo van a encontrar la esperanza de vida, pero sobre todo van a encontrar la paz que tanto necesitan, porque Él será el portador de la paz. Será aquel que encontrará sentido pleno en cada una de las personas que crean en Él y que se encuentren con Él. Es aquel que nos trae para todos nosotros la alegría y la felicidad de saber que Dios está dispuesto a perdonarnos, que Dios está dispuesto nuevamente a tomarnos de su mano y ayudarnos a que salgamos adelante y victoriosos en todo lo que realizamos, en todo lo que emprendemos. Y por eso entonces, para Miqueas es importante que todos nosotros entendamos que la voluntad de Dios, que la presencia del amor de Dios es en ese niño que nace, de aquella joven, ese niño que traerá consigo todo lo que el mundo necesita para poder transformarse, para poder cambiar, pero sobre todo para poder acercarse a Dios. Y por eso dice la carta a los Hebreos en la segunda lectura que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Todos nosotros en nuestro proceso de vida, en nuestro diario vivir, tenemos diferentes momentos, situaciones y circunstancias que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Él. Cuando tenemos más dificultades, cuando tenemos más problemas, lo hemos dicho, muchas veces nuestro reaccionar es alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque por muchas razones, sin sentido y a veces con sentido, no hallamos cómo explicar a Dios y cómo entender a Dios del por qué nos pasan ciertas situaciones en la vida. Y entonces en lugar de acercarnos a Él nos alejamos.
nos vamos de su lado y muchas veces de una manera tan equivocada tomamos esa decisión que en lugar de ayudarnos y en lugar de acrecentar nuestra cercanía con Él, nos aleja totalmente a tal punto de llegar a la indiferencia de la voluntad de Dios, de llegar a la indiferencia de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por eso la carta a los Hebreos en el capítulo 10 nos habla del por qué es importante para Dios el que seamos santificados. Santificados, ¿por qué? Porque cuando nosotros alcanzamos la santificación, la alcanzamos por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo, que se ha hecho una sola vez. Él dona toda su vida, dona todo su ser, dona toda su existencia para que nosotros, por medio de su muerte, seamos santificados, seamos santos como Dios es santo. Y por eso, en la voluntad de Dios, de la que hablábamos con el profeta Miqueas, como hablamos en la carta a los Hebreos, esa voluntad de Dios es que todos nosotros logremos esa santificación plena en nuestra vida. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa a lo largo de los tiempos? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me entrego al Señor? Poco a poco la tentación, el pecado, el mal comienzan a corroer, comienzan a ponernos diferentes dificultades. ¿Para qué? Para que esa voluntad de Dios de ser santificados no se cumpla en nosotros. Y por eso muchas veces, como ya les he explicado, nos cuesta ser buenos. Y es que en realidad todos nosotros sabemos perfectamente que una de las cosas más difíciles que tenemos como seres humanos es poder llegar a ser buenos. Es más fácil ser malos. Nosotros estamos predispuestos al mal, estamos predispuestos a los malos pensamientos, a las críticas, a los comportamientos que van en contra del hermano, que van en contra de Dios. Entonces, por eso es que Dios busca la manera de cómo el hombre y la mujer en la actualidad reconozcan que en el sacrificio del cuerpo de Cristo Jesús, que se ha hecho una vez y para siempre, es donde encontramos la plena santificación. Cristo, que viene y nace en medio de nosotros, su cometido especial es hacer que todos nosotros seamos santos como Dios es santo, pero para llegar o llevarnos esa santidad a la realidad de nuestra vida, Él necesita ofrendar su cuerpo. ¿Para qué? Para que todos nosotros, por medio de la ofrenda de su cuerpo, una vez hecha y para siempre, nosotros nos podamos ver libres. A Dios ya no le encantan los holocaustos. A Dios ya no le encantan los sacrificios. ¿Por qué? Porque el único y verdadero sacrificio que Dios va a aceptar es el de su Hijo, ofreciendo todo su ser en la cruz como precio al pecado, a la muerte. Y aún Él, siendo libre de pecado, siendo totalmente libre de cualquier mancha de condición humana, Él ofrece su ser. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos obtener salvación, podamos obtener santificación, podamos ser santos como Dios nuestro Padre es santo. Entonces, Dios ya no acepta ofrendas de animales, ya no acepta otro tipo de sacrificio. Dios lo que acepta es el sacrificio redentor de su Hijo. ¿Y a dónde se realiza ese sacrificio? ¿A dónde lo tenemos presente? En cada Eucaristía que se realiza. En cada Eucaristía que se realiza, Jesucristo nuevamente vuelve a sacrificarse en su cuerpo y en su sangre. ¿Para qué? Para darse como alimento de todos nosotros los que creemos en ese sacrificio de Cristo, de que Cristo ha hecho una vez y para siempre por todos nosotros. Y aquí hay un tema muy importante y muy fuerte para todos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como católicos, nos dejamos dar calavera de ratón, nos dejamos hacer de chivo los tamales. ¿Por qué? Porque hay personas
de otras denominaciones, de otras sectas, que vienen y nos dicen, no, si nosotros al mismo Dios alabamos, al mismo Dios alabamos, al mismo Dios servimos, el mismo Dios escuchamos en su palabra. Es muy cierto, es el mismo Dios en su palabra y en su actuar, pero no así en el sacrificio. ¿Por qué? Porque hasta el momento, como todos ustedes lo saben, el jueves eucarístico, el jueves santo, la última cena del Señor, el Señor instituyó a sus apóstoles, ¿para qué? Para que ellos continuaran recordando el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Ese memorial que Él les dice, tomen esto en mi cuerpo, cuando toman un trozo de pan y cuando toman la copa de vino, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto quiere decir entonces que la Eucaristía que nosotros conocemos y experimentamos a través de los ritos propios de la Iglesia Católica, nos damos cuenta que de esa manera estamos recordando el único y verdadero sacrificio que nos lleva a la santificación. Por lo tanto, si yo voy a una iglesia y solo escucho palabra de Dios y solo canto y alabo, no es materia suficiente para mi santificación. ¿Por qué? Porque allí no hay sacrificio, no hay recuerdo del sacrificio único y verdadero de Jesucristo. Y por eso debemos de tener mucho cuidado, especialmente los que somos muy sensibles, los que somos muy fáciles de dominar, los que somos muy fáciles de convencer, los que somos muy fáciles de aturdir, los que somos muy fáciles de perdernos, los que somos muy fáciles de tener un corazón débil, pensamiento débil, cuando vienen personas y nos aturden diciéndonos que vamos a adorar al mismo Dios, que vamos a alabar al mismo Dios. No es cierto, porque un Dios que no se sacrifica, un lugar que no se sacrifica, que no hay sacrificio del cuerpo de Cristo una vez hecho y para siempre, no existe un verdadero camino de santificación. No existe la voluntad de Dios, como dice la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque no hay y no existe ese sacrificio. Un sacrificio que sobre todo para nosotros en la actualidad es reconocido. Por ejemplo, un sacrificio de entrega, un sacrificio que Jesucristo hizo de su propio cuerpo para darse como alimento a todos nosotros. Pero también hay sacrificios de entrega, sacrificios de amor. Y hoy el evangelista Lucas nos habla especialmente del sacrificio de amor. La entrega de Jesús de la que habla la carta a los hebreos es el sacrificio de amor, el sacrificio de salvación. Pero este sacrificio del que nos habla el evangelista Lucas es el sacrificio del reconocimiento, del reconocer que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y por eso dice el evangelista Lucas en su capítulo 1, versículos 39 al 45, nos narra la visita de María a su prima Santa Isabel. Para que todo sacrificio tenga un verdadero sentido, en primer lugar necesita tomar la decisión. Tomar la decisión de entregar todo su ser. Por eso Jesucristo ofrece todo su ser, todo su cuerpo, toda su sangre, toda su existencia. María, igualmente, al visitar a Isabel, decide ir donde ella. No se queda, yo voy a ser la madre del Señor, yo voy a ser la madre del Salvador, yo ya estoy encinta de la palabra de Dios, del Espíritu Santo que me ha tomado y soy ahora depósito del Espíritu Santo. Me voy a quedar aquí bien tranquila en casa, dándole gracias y alabando a Dios. No. El pensamiento de María es: me pongo de pie y voy a servir a mi prima Isabel. En primer lugar, porque ella es una persona mayor. Después, porque está a punto de dar a luz un hijo. Ya el ángel Gabriel me ha anunciado que tiene 6 meses de encinta, entonces vengo y me dispongo a viajar, me dispongo a ir. Dice el evangelista que María toma camino hacia los cerros,
hacia los cerros de Judá. Y no crean que queda cerca, queda algo retirado. Del lugar de la casa de María al lugar de la casa de Isabel y Zacarías queda bastante retirado. Entonces ella se apresura en ir a servir a su prima, en irla a ayudar en sus necesidades. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro camino de santidad somos fieles servidores de nuestros hermanos, especialmente del que está solo, del que está abandonado, del que está triste, del que está sufriendo? Y no lo hacemos con el interés de que nos lo devuelva o de que Dios nos bendiga porque somos buenos, porque obramos bien, porque servimos al prójimo. No, es porque sabemos que toda entrega lleva un sacrificio. Y cuando nosotros nos entregamos por nuestros hermanos y cuando nosotros damos tiempo para nuestros hermanos, al igual que Jesucristo, nosotros estamos haciendo vivo y activo aquel sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Segundo, aparte del camino que María recorre para donde su prima Isabel, al llegar en el encuentro de ellas dos, María saluda a Isabel. Ese saludo tiene también un gran sentido. En la actualidad, si ustedes se fijan, si nos damos cuenta, ya muchas personas dejaron de saludarse, hasta en la casa, hasta en nuestra casa. ¿Qué ocurre muchas veces? Nuestros hijos se levantan, dejan la mudada como culebra ahí tirada en la cama, que no doblan ni las sábanas, no arreglan ni su cama donde han dormido, y se levantan así, se levantan como que si fueran piedritas rodando en el río. No saludan a nadie, no hablan con nadie. Hemos perdido esa hermosa costumbre de saludarnos entre nosotros. Y esto es algo muy interesante que está ocurriendo en los últimos tiempos. El saludo se ha perdido. El ser cordiales entre nosotros se ha perdido. La gente pasa indiferente ante el saludo de los demás. Muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de viajar en el autobús y saluda a la persona que va conduciendo, se quedan así como viéndola a uno de una manera admirados. Algunos otros ni te contestan. ¿Por qué? Porque no existe esa costumbre de que alguien te salude, de que alguien al que no conoces te salude. Y de esa manera entonces María viene, llega a la casa de Isabel y saluda a Isabel. El evangelista no es tan específico de decir si es buenos días, buenas tardes o buenas noches a su llegada. Lo que sí es pero muy específico es la tercera parte de este trozo del Evangelio. Al oír Isabel su saludo, dice el evangelista, el niño saltó en su vientre. Esto quiere decir que ante el saludo de María a su prima Isabel, el niño que lleva en el vientre Isabel experimenta la presencia de aquel que está llegando, de aquel que es portador del fuego del Espíritu de Dios, de aquel que viene a salvar a la humanidad, de aquel que viene a santificar a la humanidad, de aquel que viene a dar sentido a la profecía de Miqueas. El niño en el vientre de Isabel salta, da saltos, dice. ¿Por qué? Porque está experimentando la presencia del Espíritu Santo que habita en el niño que lleva en su vientre María. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida también somos capaces de experimentar la presencia de Dios en nuestros hogares? ¿Cuántas veces nosotros pasamos desapercibido la presencia de Dios en nuestros hogares? Y muchas veces le pedimos a Dios, ay Señor, ven a mi casa es tuya, ven Señor Jesús y habita en mi hogar, habita en mi casa. Sí, pero muchas veces pasamos tan desapercibidos que no nos damos cuenta que el Señor está a nuestro lado y pasamos indiferentes. ¿Por qué? Porque la tristeza, la velocidad de la vida que llevamos,
Los problemas, las dificultades nos hacen perder la oportunidad de experimentar la presencia de Dios, que está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que les decía hace unos días en la reflexión, tenemos espacio para los regalos más pequeños, tenemos el espacio para los regalos más grandes, pero muchas veces no tenemos el espacio para que Jesucristo llegue y habite en medio de nosotros, para que Cristo llegue y habite en nuestro hogar, para que Cristo habite en nuestras familias, para que Cristo habite en nuestro trabajo. Todo mundo comparte regalos, pero nadie comparte una oración. Nadie comparte el hablar del Señor. Nadie comparte el hecho de escuchar palabra de Dios, y nos volvemos indiferentes a esa realidad. Cuarto, Isabel, dice el evangelista, se llenó del Espíritu Santo. Lo que les estaba diciendo, el Espíritu Santo te lleva a actuar. Hay que tener mucho cuidado con cómo vemos o creemos que el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo no se manifiesta ni con gritos, ni con alaridos, ni con comportamientos que no van de acuerdo al sano juicio de la persona que recibe la presencia del Espíritu Santo. Y por eso, cuando Isabel se llena del Espíritu Santo, exclama en voz alta. No dice el evangelista que grita, no dice el evangelista que le agarra de temblorín, no le agarra de tirarse al suelo y brincar. No, el Espíritu Santo no actúa de esa manera. Dice el evangelista que cuando Isabel se llena del Espíritu Santo, exclama en voz alta. Dos hermosas frases. Bendita, bendita, tú eres entre las mujeres. Fíjense, aquella por la que el pecado había hecho eco en el ser humano, o sea, Eva, la primera mujer por la cual el pecado había entrado directamente en la realidad del ser humano, aquella mujer viene a ser plenificada en María Santísima. ¿Por qué? Porque cuando Isabel exclama en voz alta, bendita tú entre todas las mujeres, significa no que sea solamente una mujer especial, una mujer preparada por Dios, purificada por Dios. No es solamente eso, sino es porque le dará ejemplo a todas las mujeres de poder confiar totalmente en Dios, a poder confiar totalmente en todo lo que Dios le promete, en todo lo que Dios le dice. Todo el mensaje que Gabriel le transmite a María es el poder ver y notar que la mujer debe entonces de entender que ella forma parte de un conglomerado de criaturas del Señor que están en este mundo. ¿Para qué? Para transformarlo, para hacer que el amor de Dios se vea pleno. ¿Quieres experimentar el amor de Dios en toda su plenitud? Experimente el amor de una madre. Pero como dice el Señor en un trozo de la Sagrada Escritura, aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ustedes, dice el Señor. Esto quiere decir entonces que si el amor de una madre es tan fuerte, el amor de Dios es aún más fuerte que el amor de una madre. Y por eso cuando Isabel exclama, bendita tú entre todas las mujeres, le está diciendo, mira María, por el sí que has dicho, por el sí que has respondido, tú serás llamada bienaventurada, serás amada por todos. ¿Por qué? Porque te has atrevido a decir que sí a los designios de Dios,
te has atrevido a decir que sí a la voluntad de Dios de santificar a toda la humanidad. Segunda frase, bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Isabel, ya tomada por el Espíritu Santo, exclama, ¿quién es el que va en el vientre de María? Exclama que en el vientre de María va el Hijo de Dios, va el bendito entre todos los benditos, va el santo entre todos los santos, aquel que será portador de gracia, aquel que será portador de libertad, aquel que será portador de paz, aquel que será portador de gracia santificante, ha llegado a su casa y ha llegado dentro de su madre, dentro de su mamá. Y por eso Isabel, llena del Espíritu Santo, proclama a María dos veces bendita. Bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Por último, es hermoso cómo termina el Evangelio. Isabel se pregunta, ¿cómo he merecido yo que me visite la madre de mi Señor? Muchas veces en nuestra vida nos vemos inmerecedores, nos vemos poca cosa ante la gracia de Dios. Y cuando Dios obra un milagro, nos preguntamos, Dios, ¿y por qué a mí? Si yo soy tan malo, si yo me porto mal, yo soy muy desobediente, yo no te hago caso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y entonces Isabel se hace esa misma pregunta. ¿Cómo he merecido yo que me visite la madre de mi Señor? Y miren, hermanos, escuchen, hermanos, en realidad no es que nosotros lo merezcamos, es que Dios así lo quiere. Muchas cosas de las que nos pasan no es porque las merezcamos, es porque Dios así quiere. Ay, pero mire, ¿qué pasa cuando nos pasan cosas malas? Pues también Dios lo quiere. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere que cambiemos nuestra forma de ser. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Dios quiere que cada uno de nosotros, a través de las pruebas y de las dificultades que nos tocan vivir, podamos asegurarnos que solo en Dios podemos encontrar sentido a toda nuestra vida. Solo en Dios podemos encontrar lo que nosotros necesitamos, lo que anhelamos, lo que buscamos. Dios nos lo da de manera gratuita, y aunque nosotros no lo merezcamos, y aunque nosotros nos portemos mal con Dios, y aunque nosotros seamos indiferentes a Dios, y aunque nosotros hoy hayamos olvidado acercarnos a Dios a través de la reconciliación, a través de la Eucaristía, a través de su palabra, Dios no se va de nuestro lado. Dios permanece fiel a nosotros, y aunque nosotros seamos infieles, y aunque nosotros seamos desobedientes, y aunque nosotros nos portemos como niños berrinchudos y caprichosos, Dios está dispuesto a permanecer a nuestro lado. Y es tan grande ese querer de Dios, ese amar de Dios, que imagínense, envía a su Hijo, ¿para qué? Para que todo el que crea en Él pueda recibir vida y la reciba en abundancia. Pero para que esa vida llegue a la humanidad entera en abundancia, ese Hijo de Dios debe de nacer, crecer, predicar y sobre todo sacrificar su cuerpo y su sangre en la cruz
¿Para qué? Para que todo el que crea en Él, para que todo el que lo coma y lo beba dignamente reciba la plenitud de la santificación y la plenitud de la salvación el día de su muerte, cuando Dios lo recompense con la vida eterna, cuando Dios lo recompense para vivir eternamente en las alegrías del cielo. Y por eso, aunque nosotros nos consintamos no merecedores del amor de Dios, Dios nos va a continuar amando. Aunque no nos sintamos merecedores de los milagros de Dios, Dios va a seguir obrando milagros en nosotros. Aunque nosotros no nos sintamos realmente dichosos de la gracia de Dios que derrama en nosotros, Él va a seguir derramando todo lo que necesitamos, todo lo que merecemos. ¿Por qué? Porque Él es como un padre que vela por sus hijos. Y aunque el hijo se aleje del hogar y aunque el hijo sea indiferente al amor del padre, el padre va a ser siempre, pero siempre fiel a su hijo. Dios es fiel a nosotros, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él de esa manera nos ama, de esa manera Él nos contempla, de esa manera Él sigue actuando en cada uno de nosotros y sigue obrando. No se les olvide, hermanos, suscribirse al canal, darle like a los videos, compartirlos, pero sobre todo activar las notificaciones. Alabado